En Somos Radio, La Salmona, hasta las 14. Hay hombres que luchan 2200 minutos y son buenos. Hay otros que luchan 2200 horas, casi 92 días, y son muy buenos. O 2200 días, unos 6 años y monedas, y son mejores. Pero las hay las que luchan 2200 jueves, 2200 semanas, 43 años, toda una vida. Esas son las imprescindibles madres de Plaza de Mayo. A propósito, en septiembre de 2005, hace 15 años, en una entrevista que le hicieron en Página 12, Eve dijo, escuchen bien, no me cabe en la cabeza un país donde Cargill, en el puerto de Rosario, carga con las mangueras el cereal a chorros y de lo que se pierde se lo comen las ratas y los pájaros, y a media cuadra está la villa con los chicos muertos de hambre. La gente cuando tiene hambre tiene bronca. Todavía no se había producido el conflicto entre las patronales ojeras y el gobierno popular que encabezaba Cristina, ocurrido 3 años después, tras la resolución 125, cuando Eve dijo eso. Cristina no era presidenta siquiera, gobernaba Néstor. Aún no se manifestaba tan crudamente y en el campo de la política esa contradicción insalvable entre democracia y renta concentrada. Pero las madres ya la señalaban con claridad. Entre aquel septiembre y hoy, mucha agua pasó bajo los puentes. Tras perder aquel conflicto con el campo, como se llama a sí mismo los exportadores de soja, el gobierno nacional y popular asumió claramente qué quería hacer y hacer, y después ganó la reelección en 2011, y perdimos en 2015, y ahora volvimos. Pero, como dijo Eve mientras todos celebrábamos exultantes haber echado a Macri en primera vuelta, ojo, porque solo ganamos una elección. Y si las madres lo dicen, ellas saben. Sus cuerpos tienen memoria. El poder posta a posta nunca va a elecciones. Los funcionarios de gobierno pasan, pero los directorios de las empresas no. El capital crece, se expande, se concentra en los mismos apellidos de generación en generación. No se preocupa por la reelección ni por la alternancia. La propiedad del capital es, como el cargo de los jueces, vitalicia. Si los 4 años de macrismo no existieran, y esencialmente no existiera el triunfo de Macri en 2015, la presidenta sería Cristina hoy. Quizás, pero es Alberto. No olvidemos nunca, y menos que menos ante escenarios complejos, en situaciones que parecen confusas, ese tramo del anuncio de Cristina del 18 de mayo de 2019, hace un año, cuando se bajó de la candidatura a presidenta para cedérsela a Alberto. Tenemos que evitar sumar a la frustración actual producto de la estafa electoral que facilitó la llegada de Macri al poder, dijo Cristina, una nueva frustración que, no tengo dudas, sumergiría a la Argentina en el peor de los infiernos. Ojalá el desenlace de la trama Vicentín empiece a poner fin a tanta desigualdad, porque, como decía Eve, cuando la gente tiene hambre, tiene bronca.
Muy buenas tardes a todos, a todas. Aquí estamos en la 530, en Somos Radio, con otro capítulo de La Salmona. Ahí pasaba Jaime Ross, Canario Luna, La Falta, con Brindis por Pierrot. Aquí estamos con Mariana Collante en la producción, en toda la coordinación del aire, con Pablo Bin, como todos los sábados. Y aquí estamos en otra edición de La Salmona, con mucho frío en el día de hoy, pero es un día absolutamente diáfano, celeste, el cielo a pleno, y Eve ya en el teléfono del otro lado. Eve, ¿estás ahí? Sí, pero te escucho un poco lejos, sé que le levantan un poquito el sonido. A ver ahora. El retorno. Sí, que te quiero escuchar bien. ¿Vamos mejor ahora? Sí, sí. Bueno, ¿qué tal, Eve? ¿Encontraste lo que había dicho? Viste que yo lo conté, se lo conté al presidente en la carta, pero no tenía... la cita textual. El reportaje. Claro, sí, sí. Mira, pero para que la gente vea que las madres no mentimos, que tenemos mucha memoria, que nos acordamos, aunque no tengamos en la mano el recorte del diario, ¿no? Claro. Bueno, es lo que permite la internet ahora. Tenés muchos recursos para buscar eso que habías dicho, que no lo había dicho nadie hasta entonces, en ese momento, y todo lo que, como decíamos al principio, todo lo que pasó desde eso que dijiste. Porque eran los compañeros que estaban ahí peleando también por todo eso que pasaba. Ya había problemas, no les pagaban. Me acuerdo que era un problema bastante gordo lo que había. ¿Qué carta le mandaste al presidente, Sí, es una cartita chiquita. Y chiquita pero potente, ¿no? Y mira, a mí me parece que para decir cosas hay que decir poco para que le quede a todos y para que sea fácil de entender y que la puedan tomar todos y hacerla correr todo. Porque cuando uno escribe demasiado es que no tiene mucho que decir. Tal cual, tal cual. Las madres son pocas palabras pero fuertes. La verdad que lo que salió muy lindo lo del jueves, ¿no? Lo del jueves fue muy emocionante, todo el mundo llama, siguen llamando. Y para mejor esta mañana cuando se pasó por la TV, más otra vez. Claro. Hay mucho entusiasmo. Ay, qué lindo que estuvimos en la plaza. Yo digo, qué suerte que sintieron, ¿no? Claro. Lo que sentimos nosotros, le pudimos transmitir ese amor por la plaza a la gente. Sí. Claro, y además la posibilidad de volver a verlas a todas las madres, ¿no? Eso es muy muy impresionante. Porque claro, la verdad que las extrañamos mucho. Uno no puede pensar... Y del 24 de marzo que no aparecían, que hicimos también así Sí, una transmisión. Y el 30 de abril, hicimos 24 de marzo, 30 de abril y ahora esto. Claro. Lo que pasa es que ahora salieron otras madres del interior que antes no habían salido porque no querían, porque no tenían, porque no sabían y no habían mandado. Bueno, la verdad que sí, un gran trabajo nuevamente de los compañeros, un gran trabajo de los compañeros. Sí, los compañeros de las áreas audiovisuales, de prensa, de madres. Muy bien. Fuerte. Bueno, Eve, ¿y hoy hasta dónde nos vamos hoy en el recuerdo de tu vida? Mira, de tu historia? vos sabés que me pasó algo. Yo escucho mucha radio, vos sabés que yo me parece que la radio es maravillosa, la amo. Sí. A los señores que están antes que nosotros les voy a pedir que me dejen el programa horario porque me están sacando 3 y 4 minutos cada programa. Los voy a juntar y un día hago un programa entero y los dejo a ellos sin programa. Ahí está, muy bien. Teléfono para Pablo Bin, que está ahí. Sí, no, para él no, para el señor que habla demasiado. Muy bien. Y entonces anoche me hablaron tarde, tuve muchas llamadas tarde y yo escucho mucho Radio Nacional que está buenísima. No sé quiénes son los directores, sé que hay muchos directores. Y en un programa que está todos los viernes a las 23 horas, que se llama Bichos de Radio, en Radio Nacional, que lo hace Corol y una compañera. No sé si el Corol es el Corol que nosotros conocemos de la tele o es otro, no sé, porque por la radio no se ve, pero saben un montón. Sí. Y hacen un programa muy lindo. Sí. Y anunciaron que iban a hacer un programa con el compañero del Frente Farabundo Martí, un hombre que había sido el director de la radio Venceremos, de la guerrilla del Salvador, que iban a hacer un reportaje con él. Y a mí me emocionó un montón porque no es fácil hablar de las guerrillas en este país, y la Radio Nacional me pareció que era una cosa bien comprometida, muy, muy fuerte,
yo sabía de la existencia de esa radio, bueno, todos conocemos la existencia de la radio Venceremos, y todo lo que le había servido a la guerrilla salvadoreña. Fue un programa extraordinario. A él le dicen Santiago, que es un nombre de guerra, y con ese nombre lo pasaron por la radio, y habló un montón de cómo él había estado en Argentina un año, que se había hecho amigo de Mercedes Sosa, y cómo pudieron mantener casi 11 años la radio escondida en las montañas más recónditas de El Salvador, con una guerra cuerpo a cuerpo, que tuvieron desgraciadamente con miles y miles de muertos y de hambrientos. Y a mí me emocionaba tanto esa reivindicación de los guerrilleros y las guerrilleras, y sentía tan hondo el programa, tan comprometido, que no tengo más que palabras de agradecimiento para los directores de Radio Nacional y para los compañeros que hacen ese programa, porque la verdad que fue muy ilustrativo, pero además también muy fuerte. A veces a la radio no se le da la importancia que tiene, y en ese momento, para la guerrilla, la radio era la mano derecha de todo lo que hacían. Se comunicaban todos con eso. Claro. Y este hombre la dirigió durante muchísimos años y la escondió y la pudo sostener y guardar. Pero más me emocioné porque con Porota fuimos invitadas a Washington, a la casa de una compañera argentina, escritora, que no me puedo acordar el nombre, que hoy el Vasquito me ayudó a buscarlo, que había sido compañera de David Viñas, no la madre de sus hijos, sino una compañera que tuvo después, y después se tuvo que exiliar por lo que pasó en la Argentina, y allá se encontró con un compañero salvadoreño, y hicieron pareja. Y ellos nos alojaron en su casa. Y empezamos a conversar, y él me contaba cosas de la guerrilla impresionante, lo que hacían, y que él había venido ahí a Estados Unidos muy mal, con una enfermedad, no sé si del monte o de la montaña o de dónde, y herido, y que se curó, y que después, bueno, estuvo con esta compañera. Y hablaba mucho de la radio, lo que para ellos significaba la radio, cómo se daban lugares estratégicos, cómo era. Yo decía, mirá la vida, ahora estos compañeros acá en Buenos Aires están hablando de la misma radio, de esa que en el 90 y tantos me contaba este compañero. Años 90, entonces. 3 días de maravillas. Ese viaje con Porota, años 90, decís. 90 y tantos. No me acuerdo el 90 y cuánto. Y ella era escritora, se había dedicado, estaba haciendo un libro de siameses, una cosa terrible que nunca había escuchado. Del caso de siameses, no sé si lo habrán publicado o no, porque yo con esos datos quería ver si encontrábamos el nombre de ella, porque me gustaría encontrarlo para agradecerle todo lo que nos habían atendido. Igual se lo agradecimos. Vino gente, tocamos la guitarra, nos llevaron a todos lados, la verdad, hicimos reportajes. Pero él, que estaba con un gran dolor por lo que había pasado con la guerrilla, por los muertos, por la lucha tremenda que tuvieron, quería seguir colaborando, y entonces había empezado a fabricar brazos, piernas, pies y manos para los que quedaban mutilados. Y tenía en su casa un montón, y me lo mostró, que eran como de un material, como si fuera una vela, no sé qué era, una cosa que para que pareciera natural, vamos a decir. Pero vos te impresionabas de pensar que él estaba haciendo eso para compañeros mutilados. Cosas que no se saben, que uno no sabe si no te hablan. Claro. Si no los conoces. Entonces, anoche, después ya no podía dormir con toda esta historia en la cabeza, no me podía dormir, y yo digo, cuántas cosas hicimos las madres, a cuántos lugares fuimos, cuántas cosas aprendimos, y cuántos compañeros guerrilleros tuvimos siempre cerca, y cómo siempre nos quisieron y cómo nos amaron, porque el amor que nosotros le tenemos a los hijos también son ellos. Claro. Eve, además, ustedes, que vos me estás relatando una situación de los años 90, en momentos en que hablar de guerrilla, reivindicar la guerrilla, todavía hoy sigue siendo, como vos bien decís, muy difícil de encontrar en una radio. Por eso hay que agradecer a Radio Nacional esa apertura impresionante, tan seria, tan bien hecha, ¿no? Claro. Porque no era una cosa así barata que decían, no, todo con sus fechas, y si este Santiago que hablaba sabía un montón, ¿no? Claro.
decía que las madres siempre han hablado de sus hijos como no solo como guerrilleros, como revolucionarios, pero incluidos también los guerrilleros, que siempre era como un discurso, como vos bien decís, un poco más difícil de reivindicar. Los modos de la democracia y de lo que vino en la Argentina después de la dictadura no lo permitían, y las madres permanentemente lo tensionaban, lo rompían y decían: nuestros amados hijos guerrilleros. Me acuerdo de muchos discursos tuyos hablando de nuestros hijos guerrilleros, y era muy fuerte, ¿no? Y vos sabés que un día estábamos con Nelson Avanzotti en Chile, y estábamos haciendo, como siempre, una conferencia en una universidad, un mundo de gente, y en eso me piden que pare de hablar, me cortan el micrófono y me dice: hay una actividad que imprevista de unos compañeros que quieren hacer un regalo a las madres. Y entran 4 guerrilleros, vestidos de guerrilleros, colombianos, como marchando. Es una emoción, me moría. Subieron al escenario y nos traían de regalo la bandera bordada, que la tenemos guardada con un amor que no te cuento, bordada la bandera de la guerrilla colombiana. Nos regalaron la bandera, hicieron un saludo, dieron una vuelta y se fueron. Extraordinario. ¿En Chile eso? En Chile. Habían venido a Chile especialmente para vernos a nosotras, arriesgando un montón de cosas, porque no es fácil, ¿eh? No, y más en Chile, ¿no? Donde se ha avanzado fue muy una poquito. cosa muy emocionante. Nos pasan cosas así, y vos sabés que ellos nos regalaron, los colombianos nos regalaron el sable, y nos lo robaron cuando vino Menem, que entró en 45 días 11 veces, se llevó ese sable, y después nos mandaron otro más chiquitito, más pequeño, que lo tenemos como si fuera una réplica en un estuche. Pero siempre hemos tenido ese amor por nuestros hijos, que son también ellos. Claro. Porque en realidad no había muchas madres que hablaran con ese orgullo que hablamos nosotros, así públicamente, ¿no? O sea, no se escucha mucho eso. En realidad siempre hay una reivindicación por los desaparecidos, por los presos, por esto, pero blandita. Pero nosotros siempre nos comprometimos con lo que hicieron nuestros hijos, el orgullo de haber tenido esos hijos, ¿no? Tan valientes, tan increíbles, tan únicos, hijos e hijas que tan jovencitos se entregaron con todo a esa defensa de la vida que hoy tiene el valor único. Tal cual. En el mundo entero, ¿no? Y además la reivindicación de los hijos que hicieron las madres desde un lado también muy amoroso, ¿no? Con toda la maravilla de la vida de los hijos de las madres, que eran capaces de tomar las armas, de estar en una guerrilla, pero también eran absolutamente enamorados de la vida, y que por eso es que las tomaban a las armas, ¿no? Que fue tan difícil de hablar de eso en la Argentina. Porque uno, cuando ese discurso del guerrillero como atravesado únicamente por el arma, y en realidad es mucho más bella la vida y más compleja. Porque antes de tomar las armas hay tantas cosas que hacen y tantas pruebas que dan de amor y de entrega, que es impresionante. Solamente las madres que tuvimos la suerte, como tuve yo, de que mis hijos me tuvieran confianza y me contaran un montón de cosas y me mostraran un montón de cosas que yo empecé a ver y a conocer cuando era ya grande, y que yo decía, qué cosa increíble que uno no conozca nada hasta que no te llega ese momento, ¿no? Y es algo impresionante. Desde lo más pequeño ellos tenían todo, estaban en todos los detalles y entraban en todos los lugares, y bueno, pues como siempre estaban en los lugares más pobres, ¿no? Más olvidados, más abandonados, como hay ahora, y que hay unos pocos que se dedican con amor no a vivir de ellos, sino para ellos. Que ahí está la diferencia, ¿no? Eve, vos sabés que yo me acuerdo, para mí fue clave, yo era mucho más joven que ahora, cuando las madres cumplieron los 1000 jueves, en el año 96, un día de mucho frío en la Plaza de Mayo, en junio del 96. Y ese día vos, en ese discurso, dijiste algo, citaste al Che, y dijiste: porque no solo hay que aprender a morir por la revolución, también hay que aprender a matar por la revolución. Y era tan fuerte decirlo en ese momento, porque no nos olvidemos el contexto, ¿no? Que son también los años 90, que años más, años menos, es el mismo contexto del viaje tuyo ahí a Washington con Porota, y que tomás contacto con esta experiencia de la guerrilla salvadoreña.
Y no era fácil La verdad mantener que ese discurso. nunca fue fácil reivindicar a los hijos como revolucionarios. Inclusive hasta entre las mismas madres fue bastante difícil, porque había madres que no sabían nada y era muy complicado decirles que no. Lo que a mí me desesperaba al principio, cuando hablábamos con algunas madres, decían, mi hijo no hizo nada, la culpa era de la novia. No, para la mano, tu hijo era muy inteligente, no lo hagas pasar por un tonto. Eso era muy difícil a veces, mostrarles a las madres quiénes eran los hijos y las hijas, ¿no? Las hijas y esos hijos que habían entregado lo mejor que tenían, que era su juventud, su vida y todo para los otros y por los otros. Ellos nunca pensaban en ellos, en su ropa, todo era para los demás. Desde lo más pequeño, desde muy chiquitos empezaron, 14, 15 años ya estaban requete comprometidos y ya tenían ideas que y más que ideas, principios con los que se manejaban todo el tiempo, ¿no? Que no te los dejaban pasar. Y esos principios también te llegan a vos, porque te los plantean todo el tiempo, ¿no? Cuando yo me levantaba y quería hacer más comida porque venía gente, me decía, no, pará. Vos no te levantés, tienes que alcanzar con lo que hay. Hay que aprender a compartir lo poco o lo mucho que uno tiene. Extraordinario. Y esas cosas que no son frases hechas, las tenían adentro del corazón y del alma. Cuando yo decía, ay, chico, los domingos, ¿por qué no comemos juntos? Mamá, comemos juntos toda la semana. Los domingos tenemos que ir al barrio porque comemos así, porque estamos acá, que el cura, que las maestras, que los maestros, que enseñamos y que estamos con los chicos y hacemos juegos. Y me contaban con un amor lo que hacían. Claro. Porque ellos hacían todo, de todo y de todo. Y yo decía, pero ¿cómo? El domingo en vez de estar con nosotros, los abuelos quieren que... Bueno, sí, pero con los abuelos también los vemos todas las semanas. Y yo decía, yo después que empecé a hacer lo mismo, ¿no? Que no estaba con mi mamá los días que ella quería que estuviera y con mi hija y con mi marido a veces, porque me tragó esta historia y esta pasión que tengo por lo que hago, ¿no? Extraordinario. Vos sabés que de esa guerrilla salvadoreña, uno de sus militantes es un poeta que vos muchas veces lees, ¿no? Que es Roque Dalton, ¿no? Roque Dalton, sí, tiene unas poesías impresionantes. Maravilloso. Impresionantes. Tienen muchos poetas muy importantes ellos, pero bueno, el más importante porque fue guerrillero es Roque Dalton, ¿no? Claro. Y bueno, en general el Che también, que era tan poeta, ¿no? Esa frase tan maravillosa que le manda a los hijos, que le dice, los que más les pido, hijos míos, cuando sean grandes, desde que sean chicos hasta que sean grandes, lo que le pasa al otro les duela tanto como a ellos o más que a ellos. Y eso me parece que es lo que nosotros tenemos que difundir en las demás personas, que lo que le pasa a los demás, a los que están en los barrios, a los que no tienen comida hoy, a los que tienen frío y no tienen estufas, todos los que van a empezar a pasar ahora que viene el invierno, en este día de frío de hoy, que le faltan mantas, que le falta abrigo y que le falta comida, que es el abrigo de adentro del cuerpo. Ese es lo que a uno le duele y a veces no te deja dormir y no te deja pensar y descansar, porque decís, qué injusto, ¿no? Que después de tantos años y de tanta lucha tengamos que vivir, además de esta pandemia, por un tipo como el que dirige la ciudad, la reta o la rata, como le queramos decir, pero la verdad, con el perdón de las ratas. Sí. Muy Que bien. se gasten la plata para ellos y que la gente no tenga lo que tiene que tener es una injusticia enorme, ¿no? Que no se puede medir con palabras. Tal cual. Pero bueno, el gobierno por suerte está muy fuerte en esta pelea, pero está muy bien. Fernández está espectacular, el presidente, pero viste, está muy acosado, porque sí. Ayer que estaba saliendo para Catamarca se le enferman los que están al lado de él. Madre mía de mi alma. Sí, hay que cuidarse más, porque a veces ellos nos dicen a nosotros que usemos barbijo, todo, y vos ves en reuniones donde no hay barbijo, ves reuniones donde hay tazas de café dando vueltas, que vos no sabés después si esas tazas se lavan bien, si no se lavan bien, si todos agarran la misma cucharita o el mismo lugar donde está el azúcar. Hay muchas cosas con las que se contagian. Entonces ellos nos dicen a nosotros que nos cuidemos y después las imágenes que nosotros vemos no son las mismas que ellos nos piden para nosotros. Sí. Y el presidente ahora, que con eso de que está viajando de un lado para otro, también es un peligro.
Y él también se tiene que cuidar, porque nosotros lo necesitamos a él. Dios libre y guarde que le pase algo a él, por Dios, ni pensar, ni que le agarre una gripe siquiera. Bueno, viste que Daniel Arroyo, que había sido separado de la comitiva en ese viaje a Catamarca debido al positivo que había dado Martín Insaurralde, bueno, se hizo el hisopado, dio negativo, así que... Bueno, dio negativo ahora, pero no se sabe porque eso dura, son 8 días que tarda en prender el virus. Sí, sí. No es que prenden enseguida, así que tiene que seguir en cuarentena. Hay que seguir controlando, tal cual. Tiene que seguir en cuarentena como cualquier hijo de madre viuda, como decía mi papá. Bien. Igual a todos, para esto igual a todos, que se quede en cuarentena a ver qué pasa. Si no le pasa en 40 días nada, bueno, que vuelva al ruedo, y si no, que se quede. Bien, muy bien. Eve, escúchame, vamos a escuchar, mira, a Liliana Herrero, que yo sé que a vos te gusta mucho, es una gran amiga de las madres. Vamos a la tanda y seguimos conversando, dale un ratito más. Sí, como quieras. Muy bien. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y me empiezo a vaguar. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será Valle Sonoro del Pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón. Exista y me lleve pa'l infierno con todas mis ovejetas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día. Porque será Valle Sonoro del Pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón. Los sábados de 13 a 14, La Salmona, con Eve de Bonafini, Demetrio Iramain y Juan Manuel Morente, por Somos Radio. La Salmona, por AM530. Somos Radio. Aquí seguimos en La Salmona, estamos en el 1532 000 530, 1532 000 530. Estamos escuchando a Eve, que está desde su casa. Ahora vamos a seguir conversando con ella. Quería decirles cuáles son las redes de las madres para poder seguirlas de cerca y seguirlas en directo, y sobre todo por ellas mismas, la página de Facebook es clave para seguir a las madres, que es Asociación Madres de Plaza de Mayo. También está
la página de internet, que es www.madres.org, la cuenta en Twitter, que es @prensamadres, tienen las madres una cuenta en Instagram, otra en Telegram, tienen también varios programas en la radio, en las redes y en la televisión. La tenemos a Eve con Mateando con Eve todos los lunes alrededor de las 5 de la tarde, la tenemos a Eve en Caput los miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos a las madres todos los jueves, porque la marcha se suspende en la Plaza de Mayo únicamente, pero sigue en forma virtual por las redes sociales. A las 3:30 tenemos el discurso de Eve, como todos los jueves desde el año 1977. Tenemos a Eve los viernes a las 18 en esta radio, en la 530, con Andrea Recupera en la Vuelta Completa. Y tenemos a las madres en su programa ya histórico, en la TV pública, todos los sábados a las 9 de la mañana, además de, claro, La Salmona, aquí, todos los sábados a partir de la 1 de la tarde hasta las 2 nos estamos escuchando, y la tenemos a Eve, que sigue allí, ¿verdad, Eve? Sí, no, nosotros al principio no hablábamos en la plaza, tardamos bastante en hablar, porque fue muy discutido el tema. Contá eso, ¿cómo fue? Vamos a contarlo, porque pasaron mucho tiempo y veíamos que la plaza solo y el silencio era como contraproducente contra lo que nosotros queríamos. La marcha ya era un grito, pero ya había pasado mucho tiempo y ese grito se iba apagando, porque los medios cada vez nunca decían nada de las madres, salvo que alguna marcha grande o alguna cosa que pasara o que nos pegaran o que... Y bueno, un día empezamos a decir que mejor que habláramos, que contáramos algo de lo que hacíamos, y 2 o 3 nos anotamos para hablar. Después dijimos que hablara cada día una madre diferente, para que fuera más así, más de todas. Y un día le tocó a una que nosotros no sabíamos de dónde era el hijo ni nada, y entonces dice: no, yo soy la mamá de tal persona que desapareció tal día, y mi hijo trabajaba en la queridísima Escuela de Mecánica de la Armada. Casi nos matamos todas. Claro. No, dijimos, no, eso no, basta. Entonces otra madre dice: bueno, ¿por qué no hacemos que cada tanto tiempo hable alguien de los que vienen a la plaza? Bueno, algunas madres se fueron quedando, porque había unas que hablaban mejor y otras hablaban peor, otras se asustaban, otras no querían. O sea que se fue limando la cosa a medida que teníamos más compromiso para hablar, más cosas para decir, porque pasaba de todo. Claro. Y bueno, y un día, el primer día, bueno, vamos a decirle a ver los que vienen siempre, un político que venga siempre. Un político que venía siempre era Luis Zamora. Entonces le dijimos a Luis Zamora: ¿qué te parece que va a poner Luis Zamora? Hacer un sindicato para la policía. Entonces decía: no tenemos suerte nosotros. Digo, si nos cagan a palos sin tener sindicato, con un sindicato no quedamos ni uno de nosotros. Claro. Más poder todavía para la policía. Más poder. Claro. Entonces nada, viste, tuvimos que decir quiénes iban a hablar, y entonces hablábamos María del Rosario, María Adela, Juanita, a veces alguna vez Porota. Y vos, Eve. Y yo siempre hablé, nunca me quedé, nunca puse pero ni nada, no hablaba nadie, hablaba yo. Está muy bien. Yo la plaza siempre la amé desde todos los lados y de todos los lugares. Entonces, bueno, no sé, ni tuvimos en cuenta qué día fue el que no dejamos de hablar nunca más. Y hablamos todos los jueves en la plaza, no sé. Sé que cuando se fueron las que se fueron, me mandaron una carta que había convertido a la plaza en un gallinero, que esos discursos de gritos que parecía un gallo loco. Tengo guardada la carta. Yo guardé todas las cartas que me mandaron, algún día se publicarán. Y sí, es parte de la historia de las madres. Y es parte de la historia, sí. Tal cual. Evi, también cambió mucho la plaza. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir a la plaza, las marchas eran silenciosas absolutamente, y solamente se cantaba después del discurso, al finalizar el discurso. Sí. Aparición con vida y nada más. Y ahora eso también, ¿no? Estaría bueno un día contarlo bien, cómo se ha ido modificando la plaza. También las madres marchaban alrededor de la pirámide, pero dispersas, de a dos, en grupitos de a 2 o 3, y después, bueno, hace ya varios años... la bandera, cuando claro. tuvimos la bandera,
Pero nosotros nunca decíamos nada, y un día cuando vino al principio era, que se hizo un congreso de medicina en Buenos Aires, vinieron unos médicos y nos dijeron, madres, ¿por qué en silencio? ¿Por qué no gritan? Digan algo. Estábamos ya en la puerta de la catedral, nos íbamos yendo todas juntas por ahí nos pararon ellos, nos habían estado mirando, y se nos ocurrió empezar a gritar, queremos nuestros hijos que digan dónde están. Esa fue la primera consigna que gritamos en la plaza, así como locas, desesperadas. Muy bien. Pero a impulso de los médicos que vinieron al encuentro, que eran los que habían venido a la plaza, eran como 10 médicos. Y uno que hablaba español nos pidió eso, que dijéramos algo, que gritáramos. Fue muy emocionante eso. Después lo tuvimos a Eduardito, que no sé cómo estará Eduardito, me gustaría hablar con él un día, que es el tipo que no faltó nunca a la plaza, y Eduardito empezó a hacer los cantitos. Y es un buen escritor de los cantitos, así que cuando hay cantitos nuevos son los que hace Eduardito. Algunos antes más largos lo hacían escritores. Claro. Eduardito, que es un gran hincha de fútbol también, y que va mucho a la cancha, y también mucha de la inventiva de la cancha. ¿De quién es? Él es de un... Él es hincha de Defensores de Belgrano. Ah, claro. Sí, me traía la bandera de Defensores de Belgrano, claro. La ponía entre todas las banderas. Tal cual. Él ponía la bandera de las madres en nunca faltó. Y es una persona muy humilde, y cuando no podía venir, que no le daban permiso, se escapaba del trabajo y no tenía plata y venía sin pasaje, sin boletos, sin nada, en el tren como podía, pero no faltaba. Nunca faltó a la casa. Y a la casa de las madres menos, está en todo. Él llega antes que las madres, a cualquier acto que hay, no sabe cómo se entera, pero él está cuando llegas antes que las madres. Y fue la persona que el día que se hizo el acto, que Néstor habló, en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la puerta, puso la bandera de las madres en el mástil de la bandera de la Escuela de Mecánica de la Armada. Qué grande. Él la puso. Qué grande. Porque él vivía ahí cerca, me parece que fue a la noche a ponerla. Claro, bueno, la cancha de Defensores está por ahí cerca también del frente. Nosotros, una emoción cuando la vimos, la bandera allá arriba. ¿Quién la puso? Y no dijo él. Y fue Eduardito. Qué grande. Han llegado varios mensajes, yo te voy a leer algunos porque hay muchísimos. Laura de Ituzaingó dice que escucha siempre la radio, que dice que vos la ayudás mucho a pensar. Bueno. Darío de Pilar aporta que es Gustavo Campana, el director de Radio Nacional, que vos felicitaste por el programa de ayer. Yo sabía que era Campana, pero me habían dicho que había otro más arriba de Campana. Él es el director ejecutivo de la radio. Ah, bueno, entonces a él hay que aplaudirlo con todas las manos que tenemos. Así nos aporta este oyente. Y después Jorge y Silvia desde José León Suárez dice que lo único para decirte, dice respecto de del programa del jueves, de los 2200 jueves, que vos dijiste, el pueblo nos ama mucho a las madres, más de lo que merecemos. Y ellos dicen que no nos va a alcanzar la vida para darles a las madres todo el amor que les tenemos y que se merecen, dicen Jorge y Silvia de José León Suárez. Esos son mensajes. El amor del pueblo, yo digo que es el combustible que tenemos las madres para seguir viviendo. No hay combustible que te haga mover más que el amor. Claro. Dice que el amor vence montañas, ¿no? Claro, vos lo que pasa que el otro día habías dicho algo así como, la verdad no sé si merecemos tanto, dijiste, ¿no? Sí, la verdad, no sé si merece tanto que la gente nos quiera tanto y tan inclaudicables, tanto tiempo, tantos años, que veamos que están esperando que el jueves para escuchar el discurso, que nos acompañaron ahora en los 2200 jueves, tantos y tantos y tantos. A mí me emociona y me llena de responsabilidades también, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Tal cual. Muy bien, Eve. Bueno, nos vamos despidiendo, ¿te parece? Todavía tenemos unos minutitos más, le vamos a robar un poco ya que nos roban a nosotros. Además, como en mi radio yo me puedo robar yo misma. Muy bien. Bueno, no, es la radio de todos, no es mía. Es de muchos, la radio de muchos que la conservaron, la cuidaron y la protegieron y la sostuvieron así como malabaristas. Así que bueno, ahora ha tomado impulso y la verdad que está muy linda. Cuesta mucho mantenerla y tenerla, pero bueno. Es como vos Aníbal dijiste. nos ha ayudado un montón en eso y le tenemos un agradecimiento muy, muy grande. Es como vos dijiste en uno de estos programas, ¿no? Atrás, la radio
se mantuvo, la pasó difícil, pero se mantuvo altiva, ¿no? Se mantuvo, no negoció nunca nada, y acá está hoy también diciendo lo que quiere, ¿no? Lo que es el gran ejemplo que nos dejan las madres. Sin límites, la verdad. Sin pedir permiso. La Salmona es muy escuchado, vos sabés que muchísima gente lo escucha. Estoy segura que una queridísima amiga y compañera que tengo acá en La Pata, Moni, lo está escuchando, porque ella escucha todo, se emociona con todo, y es muy buena compañera. Bien. Te digo que siguen llegando los mensajes mientras hablamos. Léelos, que es lindo que la gente sepa que los leemos y que les agradecemos. Bueno, anda terminando leyendo los mensajes. Muy bien. No, nos queda más. Vos sabés que te lo voy a adelantar, porque después vos lo vas a escuchar cuando ya nos despedimos nosotros. Pero para hoy tenemos un discurso tuyo muy importante, muy... Viste que se está hablando mucho de los periodistas que fueron perseguidos durante el macrismo, de las redes de espionaje, que las madres denunciaron en su momento, y se pone como uno de los ejemplos del espionaje lo que hizo Macri cuando vino el G20 a la Argentina, sesionó en aquel 2018, a fines del 2018, en noviembre, y hubo una muy fuerte operativo de espionaje del gobierno sobre los periodistas que iban a participar. Bueno, lo que queríamos contar hoy y recordar era lo que hicieron las madres cuando vino el G20 a la Argentina, al estilo madres, que siempre lo hicieron así, todo bien público. El próximo sábado estén alerta que voy a contar lo que hicimos en el G20 en Génova. Muy bien. Que eso es mundial también. Se los voy a contar. Muy bien. El próximo sábado, no se olviden. Bien. A ver, léeme algún mensaje más y después el discurso. Y después vamos con el discurso. Bueno, a ver, Eve querida, ayer te saludamos en el programa de Andrea Recupero y abrazamos, admiramos eternamente, dice Marce Delta. Pato Barroso, siempre escuchando, siempre en la plaza y también atenta aquí a los Salmona, manda muchos saludos. Nos saludan también por el texto de la introducción al programa, y a Eve la bancan a morir, dice, no deja el nombre. Hay otro que manda corazoncitos y dice cuánto las quieren a las madres, y a Cristina. Las amamos, dice, a Eve porque es como Cristina, las madres son como Cristina, patriotas, dice Sixto. Bueno, patriotas sí. Sixto y Pablo, dice que están escuchando el programa desde Pilar, así que... Y así muchos. Bueno, muchas gracias a todos, los quiero mucho a todos. Y bueno, deme con el... Bueno, lo escuchamos, dale, es así. Sí. Entonces, te quería recordar eso. Lo que las madres hicieron en aquel momento, en el 18, fue primero una conferencia de prensa a la mañana donde anunciaron que la marcha de la tarde la iban a hacer igual, a pesar del operativo que había bloqueado toda la ciudad, que sea como sea, las madres... Era terrible. Claro. Estaba el G20, habían, la verdad, habían llenado de policías toda la ciudad, no se podía transitar, habían decretado feriado en toda la ciudad de Buenos Aires, y las madres dijeron, como sea nosotros, porque era jueves, como sea nosotros vamos a estar en la plaza, y así fueron desde el mediodía, desde las 11, antes del mediodía ya estuvieron en la plaza. Nos dijeron que iban a vallar la plaza, nos fuimos antes. Claro. Y la tomamos la plaza para que no la pudieran vallar y para no dejar pasar, porque todos los invitados iban a la catedral, y como había barro, habían venido invitadas con taco alto, y todavía no era como ahora que le metieron cemento a todos lados, bien facho lo que hacen, ¿no? Y había mucho barro, y se metió en el barro con unos zapatos altos, y nosotros nos matábamos de risa, que la mina, porque estábamos nosotros ahí, se metió en el barro. Pisar que sea acá el barro, decíamos nosotros. Bien. Bueno. Sí, fue un día de mucha batalla. Las cosas que nos dijeron porque hicimos eso, Dios mío. Bueno, ¿vamos a escucharte lo que dijiste en aquel momento en la plaza? Bueno. Dale. Las madres tenemos alguna experiencia en estas reuniones. En la primera que participamos fue en Porto Alegre. Había una contracumbre con más de 2 millones de estudiantes reunidos en 3 universidades, también de otras partes del mundo. Las madres habíamos sido invitadas. Vino un compañero de la televisión francesa y dijo, mirá, hay una teleconferencia con la organización que se está haciendo en Davos. En Davos estaba Soros, el tipo más rico del mundo, y el presidente de Coca-Cola. Con esas 2 personas teníamos posibilidad de dialogar, entre comillas, una mujer que era ministra del Exterior del Congo,
un joven que dirigía todas las escuelas secundarias y terciarias de Paraguay, un sindicalista de Uruguay, un compañero estudiante de Brasil y yo como madre. Nos reunimos a ver de qué íbamos a hablar, ahí me preguntaron de qué, dije yo voy a hablar como madre. La cuestión que el pibe no era francés, era uruguayo, pero trabajaba en la televisión francesa hacía muchos años, con lo cual sabía perfecto francés. Me dijo, Joe, vos decir lo que quieras, que yo no voy a bajar la cámara. Y así fue. Hablaron todos, y cuando me tocó a mí hablar con Soros, le dije todo. No sé si el Vasco lo pondrá la semana que viene o qué, todo lo que se me ocurría, todo lo que sentía que era él, la porquería que era, la basura, los niños que mataban de hambre. Nadie podía creer, los chicos afuera gritaban, vivaban, porque nadie podía creer, porque los demás habían hablado de cosas que ellos saben que nos hacen, pero nadie se había animado a insultarlos. Nosotros no podemos dialogar con ellos. A los pueblos que nos matan los hijos, que nos matan de hambre, que nos roban las cosas, no hay diálogo posible con estos tipos. Y después me tocó Génova. Ahí se habían organizado los italianos, una maravilla, pero, claro, vinieron de todas partes del mundo. Los griegos venían en barcos, se tiraban al agua porque no los dejaban entrar, los trenes no paraban en el lugar, vallaron la ciudad, a 24 kilómetros el único restaurante, pero lo pasamos con tanto gusto, porque le gritamos tantas cosas, los escupimos en la cara, era una maravilla lo que sentíamos todos los pueblos que estábamos ahí. Ojalá mañana la marcha que van a hacer los compañeros se animen a escupirlos y a gritarles todo lo que tenemos adentro de las tripas a estos tipos. Estos tipos no vienen para nosotros, vienen para ellos, vienen para llevarse para saber qué. Nunca podemos creer que la gente más rica del mundo, la que nos somete, que nos sometió y nos sigue sometiendo desde hace muchos años, va a venir para ayudarnos. Esta mañana en la conferencia de prensa dije, no queremos que nos den sus manos mugrientas, sáquennos las manos de encima, eso necesitamos, que nos dejen vivir tranquilos, que nosotros sabemos administrar, tenemos industrias, tenemos trabajadores, tenemos brazos, los países los hacemos nosotros, para que ellos nos vengan a chupar la sangre, a llevarnos los acuíferos, a llevarnos el petróleo. No los queremos acá, no los queremos ni ver, es vergonzoso lo que hacen. Y este hombre que no sirve ni pa' perro, resulta que se olvidó ayer el presidente de Francia en el aeropuerto y no lo fueron a buscar, ni sabe lo que es el protocolo, lo único que sabe es contar billetes, es lo único que le enseñó el padre, es un pobre desgraciado. Convénzase, compañero, que estos tipos con tanta plata son pobres tipos. Este jeque, este rey que vino, me chupa un huevo, que tenga que le cambien todo, que le prueben la comida, que se vista de oro, tiene que vivir encerrado como un retardado entre un montón de tipos que lo cuidan, que son los que lo van a matar algún día a lo mejor. Y tiene un miedo que no puede ni vivir, ni respirar. Nosotros somos libres, estamos acá, salimos, vamos a la casa, tomaremos mate con torta frita, pero qué bien, qué felices, qué felices. Eso nunca lo van a tener ellos. Y nosotros sabemos administrarnos, sí que sabemos cómo se administra un país, porque el país lo hacen los trabajadores, lo administran los trabajadores, y también lo sostienen y lo defienden los buenos políticos. Por eso cuando estaban Néstor y Cristina, que fueron dos excelentes políticos, tuvimos todo lo que tuvimos, porque el Estado estaba presente. Eso es lo único que necesitamos. Y que estos hijos de mil putas nos dejen vivir tranquilos. Y cada presidente como Cristina y Néstor, que los echaron, le dijeron que se vayan. Y vino Chávez y dijo, el ALCA al carajo, y al carajo lo mandamos. Así que, compañeros, nada de decir fuera. Fuera es nada. Hay que decirle lo que son. Nunca van a disfrutar ni de su familia, ni de nada. Porque no pueden. Porque viven prisioneros de su propia basura. Por eso Lula está preso. No quieren un presidente que le dé a su pueblo lo que nos necesita. Por eso nuestro compañero Correa se tuvo que ir a Bélgica, porque estaba haciendo demasiadas cosas, demasiado bueno para el pueblo ecuatoriano. Por eso no lo quieren tampoco a Maduro y le hacen la vida imposible. Y nosotros tenemos que apoyarlos para que no pase eso. Ojalá que el presidente de México ahora, que yo lo quiero mucho a Obrador, ojalá que pueda hacer lo que quiere y lo que sueñan los mexicanos, porque los mexicanos necesitan y se merecen un buen país, un aplauso para López Obrador.
Y también un aplauso enorme, el más grande de todos, para nuestras compañeras que hoy solo habitan la plaza desde allá arriba, pero que seguro que nos están mirando. Gracias, muchas gracias. Ahí estaba Eve en noviembre de 2018, antes de que se reúna el G20, ocupando la Plaza de Mayo, como todos los jueves, Eve. Así es. Qué polenta, cómo se extraña, ¿no? Esa polenta en la plaza también, ¿no? Pero bueno. Y sí, el discurso no es lo mismo con olor a sopa que con olor a plaza. Seguro. Pero bueno, peor sería que tuviéramos que estar en casa y en la Rosada estuviera Macri, ¿no? Así que no, Dios me libre, ni lo repitas. Ni lo repita. Bueno, Eve, ya nos quedan segunditos. Te aviso algo, Eve, llegó un mensaje, nos están escuchando atentamente al programa y saludan, dice que sos la parte militante de la vida y nuestra bandera de poesía, pero nos dicen que están en un asentamiento en Villa Lugano, asentamiento Escapino, en Luis Piedra Buena y el Chandía, donde dicen que no hay una gota de agua y que hay muchos casos de COVID-19 en el barrio. Así que por favor, mándenme todos los datos, que el jueves se los dedico a ellos. Que me manden todos los datos. Y si es necesario, empiezo a putear desde mañana mismo. Bien. Que me manden todo, decirle. Ahí está. No a la radio, sino a mi teléfono. Perfecto. Así que tomamos nota del mensaje y de esta denuncia. No es solamente en la Villa 31, no es solamente en la 1114, hay otro asentamiento acá en Villa Lugano donde pasa lo mismo, y la reta que sigue corriendo por la calle como si no pasara nada, Así que... Y él se junta con los mismos de él. Esos mismos, por eso a mí me encantó lo que dijo Malala, la que nombraron ahora en las cárceles, esa mujer es una genia, que dijo, los que salieron a correr son los mismos que no quieren. No dijo eso. Ella dijo, imagínense ustedes si por 40 días están cansados de estar encerrados, ¿qué pensarán los presos que están encerrados hace años, que no son culpables de nada, que no tienen ni siquiera una condena y están presos hace años injustamente? Y yo digo que son los mismos los que salieron a caminar porque no pueden aguantar la casa, que están furiosos cuando sueltan a esos chicos que hace años que están presos sin ninguna condena. Tal cual. Malala Garrigós de Rebori, que fue la que estuvo en el juicio a los jueces que hicieron las madres aquí. Sí. Se llama María Laura, por eso le dicen Malala. Malala, exactamente. Muy bien. Bueno, Eve, se nos terminó el programa. Bueno. Pero nos escuchamos de vuelta el sábado que viene. Hasta el sábado. Y las veces que te voy a llamar en la semana. No le cuentes a nadie las veces que te llaman porque es como vergonzoso. Extraordinario. Muy bien, Eve. Un beso grande. Chao. Un beso para todos. Y chao a todos los oyentes y hasta el sábado que viene con La Salmona. Ya está aquí Leonardo Greco con Vení cuando quieras. Está esperando, termino yo y entran ellos corriendo.